Bendiciones, pueblo amado del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar y poder llevar esta palabra de bendición para su vida, con el único propósito que su vida espiritual sea edificada en la palabra del Señor. Quiero invitarle esta noche a que me acompañe a el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 17. Joel 3:17 dice: la palabra bendita del Señor. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Qué tan importante es comprender a la luz de la palabra que Jerusalén, que es la ciudad del Señor, fue sitiada por los enemigos, fue atacada por los enemigos. Sin embargo, luego viene una restauración preciosa a Jerusalén, con el único propósito de que Jerusalén fuese restaurada. Y fue restaurada por los siervos del Señor y por todas las ayudas, para poder restaurar sus muros, para poder restaurar sus puertas y para poder restaurar el altar. Pero algo muy importante, hermanos, que tenemos que profundizar a la luz de la palabra, es que hay tres Jerusalenes: la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial y la Jerusalén espiritual. Y entonces esta noche yo quiero compartir con usted, y le he puesto por nombre a este tema, los milagros en Jerusalén. Definitivamente esto sucedió en la ciudad de Jerusalén, pero ahora el Señor nos habla a través de su palabra, porque lo que sucedió en Jerusalén va a suceder en nuestras vidas. Y yo quiero que usted, por favor, me acompañe para poder empezar a desarrollar este tema, y que vayamos a Gálatas, por favor, el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Quiero darle a usted la base bíblica de la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial y la Jerusalén espiritual, que es usted. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene de monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces ahí está la base que Pablo nos está dando, hermano, de la Jerusalén terrenal. Pero ahora hay otra Jerusalén, que es la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén celestial, pero también hay una Jerusalén espiritual. Por favor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. Óigalo bien, te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa en Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, difana como el cristal. Mire qué precioso. Entonces, hermanos amados, aquí vemos en este capítulo 21, versículo 9 y versículo 10, la Jerusalén espiritual, que dice la palabra: me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Está hablando de la esposa de Cristo, de la esposa del Cordero. Entonces, así como le sucedió a Jerusalén natural, que Jerusalén, hermanos, fue sitiada por sus enemigos y fue destruida. Destruyeron sus muros, destruyeron sus puertas, destruyeron el templo, el altar. Pero más adelante, hermano, muchos años más adelante, el Señor levanta siervos y levanta un pueblo dispuestos a restaurar a esa Jerusalén. Usted se recordará que levanta entonces el Señor, hermanos amados, a Zorobabel, levanta a Nehemías y levanta a Esdras como los siervos encargados para poder restaurar Jerusalén. Y dice la palabra que restauraron sus muros, volvieron a restaurar sus muros, restauraron también sus puertas y después restauraron el altar. Hermanos, los muros habla de salvación, las puertas habla de la alabanza y el altar habla de la comunión. Estos tres varones, Zorobabel, Esdras y Nehemías, hicieron una obra de restauración con muchos hombres, con muchos habitantes de Jerusalén, y restauraron estas tres cosas. Es la misma operación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Están restaurando nuestros muros, están restaurando nuestras puertas y están restaurando nuestro altar, nuestra comunión con el Señor. El Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, analizamos a la luz de la palabra que hubieron acontecimientos, situaciones que se dieron en Jerusalén, milagros que sucedieron en Jerusalén. Y entonces yo quiero hablar, hermanos amados, porque eso fue para Jerusalén en lo físico. Pero ahora el Jerusalén espiritual, que es usted, lo mismo que sucedió en Jerusalén, va a suceder ahora en el Jerusalén espiritual. Entonces yo quiero con usted juntamente poder escudriñar la palabra y poder ver 7 acontecimientos, 7 milagros, 7 sucesos que se dieron en Jerusalén. Y quiero que usted me acompañe a ver Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, óigalo bien, ¿qué sucedió, hermano? Los padres los llevan al templo, cumplidos los 8 días de nacido de nuestro Señor Jesucristo, un bebé de 8 días. Lo llevan al templo. ¿Por qué? Porque tenía que ser circuncidado. El cuerpecito de Jesús, niño de 8 días de nacido, lo llevan y lo circuncidan. ¿De qué está hablando esto, hermanos amados? Que el primer milagro que va a suceder en nuestra vida es la circuncisión. Claro, el primer milagro es que usted y yo nacemos del agua y del Espíritu para poder tener parte en este reino, en el reino de los cielos. Jesús lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero, hermano, dentro de ese proceso hay un milagro. Y el milagro es que el Señor empieza a circuncidar.
nuestro corazón, nuestra vida. Porque todos nosotros, hermanos amados, traemos costumbres, traemos religiosidades, traemos ataduras, traemos amarras, traemos maldiciones, traemos cuánta situación fea que no le agrada al Señor en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestra conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor a través del Espíritu Santo? Empieza a obrar en el proceso y en la operación de la circuncisión. Ahora la circuncisión no es física, dijo el apóstol Pablo. Ahora la circuncisión es del corazón. Y entonces el Señor empieza a circuncidar nuestro corazón. Y hermanos, es necesario que circuncidemos nuestros oídos, que circuncidemos nuestra boca, que circuncidemos nuestros ojos, que circuncidemos nuestro corazón, que circuncidemos nuestros pies, que circuncidemos nuestras manos. Hermanos, necesitamos ser circuncidados de todos los miembros de nuestro cuerpo, hablando espiritualmente, porque la circuncisión era quitar el prepucio del miembro varonil, hermanos amados. Entonces era cortar. Ahora el Espíritu Santo está cortando todo aquello que no le agrada al Señor en nuestras vidas. Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted si yo le digo a usted, hermano, haga un listado de 5 cosas que usted considera en su vida que no le agradan al Señor? Le aseguro que muchos, me incluyo, colocaríamos mal temperamento de repente, o nos enojamos fácilmente, hablamos y después oímos, cuando primero tenemos que oír y después hablar. O, hermano, mi forma de pensar, que yo tengo pensamientos tremendos, voy a la velocidad de la luz en pensamientos. Y entonces, hermano, cada uno de nosotros empieza a hacer un listado de características que no le agradan al Señor en nuestra vida. Oh, pastor, mi forma de hablar me delata, porque la verdad que me cuesta contenerme. O mi forma de ver las cosas, yo tengo un ojo maligno, todo lo veo malo, no veo bueno. Recuérdese lo que el Señor le dice a su profeta: si no sacares de entre lo malo lo bueno, no serás mi boca. Pero si tú sacas de entre lo malo lo bueno, serás mi boca. Entonces, qué tan importante es que ese milagro, hermano, se dé en nuestro corazón, en nuestra vida, la circuncisión. A veces nosotros tenemos que circuncidar nuestra forma de pensar, porque muchas veces por no pensar solamente actuamos y después nos arrepentimos por lo que hacemos. Tenemos que, hermano, decirle al Señor: aquí está mi mente, mis pensamientos, circuncida tú, Señor. Entonces, hermano, lo primero que viene es el milagro de la circuncisión. Un milagro donde el Espíritu Santo está obrando. Por eso hemos enseñado que los esposos no cambian a las esposas, que una esposa no puede cambiar a un esposo, que los padres no cambian a los hijos, que los hijos no cambian a los padres, sino que es un proceso donde el Espíritu Santo obra perfectamente en cada vida y en cada corazón. Y el proceso del hermano X no es el mismo proceso del hermano Y, y el proceso del hermano Y no es el mismo proceso que yo tengo. Cada uno de nosotros somos metidos a diferentes procesos en nuestra vida, porque el Señor lo que está haciendo es circuncidando, quitando todo aquello que al Señor no le agrada de nuestras vidas. Y si usted ya identificó que no le agrada al Señor de su corazón, yo le invito a que usted, hermano amado, meta su mano, lo saque y lo entregue, y lo entreguemos voluntariamente. Porque si no, entonces vienen procesos dolorosos a nuestras vidas, hasta que el Señor está arrancando de nuestro corazón todo aquello que no le agrada. Primer milagro, la circuncisión. Segundo milagro, purifica el templo. ¿Dónde? En Jerusalén. Mateo capítulo 21. Usted se recordará que Jesús llega al templo y el celo del Señor entra a su corazón, porque el templo lo han convertido, hermanos amados, en cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versículo 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Paremos acá.
segundo milagro o segundo suceso, acontecimiento que sucede en Jerusalén. Purifica el templo. Hermano, Jesús llega al templo y el templo se había convertido en un mercado. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Ahí había gente comprando, vendiendo, cambistas. Y el celo del Señor, de Jehová, entró en el corazón del Señor. Y saca a todos los cambistas y los expulsa. Y les dice: vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Cuando nosotros analizamos en la Biblia, hay diferentes tipos de casa. Por ejemplo, hermano, está la casa de la fiesta. Está la casa, hermano amado, de la fiesta. Están las casas ministeriales. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares se habla de 5 casas ministeriales. Está la casa de luto. Está la casa de lepra. Entonces, hermanos amados, está la casa donde dice que se regó un olor, hermano, porque aquella mujer derramó el perfume, el nardo puro en Jesús, y dice que la casa se llenó de un olor exquisito. Está la casa de un olor fragante. Entonces, a la luz de la palabra vemos diferentes tipos de casa. Está la casa desierta. De hoy en adelante, dijo Jesús, casa desierta será llamada. Entonces hay diferentes tipos de casa. Casa de oración. Lo que me llama la atención es que Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué significa cueva? Un lugar donde se esconden muchas personas. Un lugar donde no son vistas. A primera instancia no son vistas, están escondidas. Y usted sabe, a la luz de la palabra, hermano, que hay diferentes tipos de cueva. Por ejemplo, en una cueva, las 2 hijas de Lot pecaron contra el Señor y se cometió un incesto. Por ejemplo, en una cueva, Elías vino y le pide al Señor, cae en depresión, cae en tristeza, se siente atemorizado, angustiado, y le dice: Señor, quítame la vida. Cuando uno ve las cuevas, por ejemplo, David, hermano, estaba en una cueva. ¿Y qué había en esa cueva? Habían, hermano, enfermos del alma, despreciados, menospreciados, gente quebrantada de corazón, hermano, estaban los endeudados, los afligidos en esa cueva, la cueva de Adulán. Entonces, cuando vemos, hermano, a la luz de la Biblia, hay diferentes cuevas. Y cuidado, si usted y yo muchas veces nos encuevamos. Y nos encuevamos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, y no queremos salir, hermano. Y cuidado, porque, hermano, nosotros no podemos estar encuevados. Elías creyó que en esa cueva iba a ser su fin de esta vida, sin saber que el Señor tenía un propósito grande. Se le aparece el Señor por medio de un silbo apacible, le habla el ángel de Jehová y le dice: come y bebe, porque largo camino te espera. Y, hermano, después de cruzar Elías el desierto por 40 días, fue y ungió a 3 siervos, a un profeta. Ungió, hermano amado, a un profeta. Ungió a un rey. Mire qué tremendo. Entonces, como Elías tenía un propósito de parte del Señor, pero él se había encuevado. Cuidado cuando tú te encuevas. Hay mucho pueblo de Dios que se encueva y dice: ya no voy a la iglesia. No, es que el pastor dañó mi corazón. No, es que el pastor dijo esto desde el púlpito. Por mí lo dijo. Hermanos, nosotros predicamos la palabra y es el Espíritu Santo el que ubica la palabra en cada corazón. Créeme que cuando hablamos de parte del Señor, no, hermano, estamos hablando porque yo sé esto, entonces hoy voy a decir esto en el mensaje por aquel hermano, por aquella hermana. No, es el Señor el que va poniendo las palabras y el Espíritu Santo el que va ubicando la palabra. Y usted sabe que la palabra es como martillo que quebranta toda piedra, toda dureza, la dureza de la cerviz, hermano, la dureza del corazón. El Señor la quita, la dureza de las manos, el Señor la quita por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Purifica el templo. Lo tremendo es, hermano, que a ese templo entraron cambistas, entraron ladrones. Hoy usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Pablo dijo: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? La pregunta es: ¿cómo está su templo? ¿Cómo está mi templo? ¿Es un templo que está limpio? ¿Es un templo que está lleno de cambistas? Pastor, es que mire la duda, es que la opresión, es que la depresión, es que la angustia, pastor, es que la carga, es que el afán. ¿De qué está lleno tu templo?
¿De qué está lleno mi templo? Porque nosotros necesitamos, hermanos, que entre Jesús como en el segundo acontecimiento, como el milagro precioso, y limpie y purifique nuestro templo, y que saque todo cambista, hermano, que muchas veces nosotros hemos permitido, porque hemos abierto la puerta para que entren los cambistas a nuestra vida. El Señor te quiere como un templo limpio, porque te anhela celosamente, su Espíritu te anhela, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro templo y de pedirle al Señor que Él obre poderosamente en nuestra vida. Tercer acontecimiento, sanó al hombre enfermo. Juan capítulo 5, versículo 1. Juan capítulo 5. Versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ya hacía 38 años que estaba enfermo. Usted lo puede leer, el paralítico de Betesda. Hermano, habían 5 pórticos. Y entonces había una fuente de agua. Y cada vez que descendía el ángel, pues los que podían meterse se metían y eran sanados. Pero este tenía 38 años de estar enfermo. Óigalo bien, 38 años. Hermano, una vida entera. Era paralítico. ¿Y qué hace el Señor? Se le aparece a este enfermo, porque el Señor siempre llega donde hay caos. El Señor siempre llega, hermano, cuando ya no, el hombre cree que no hay esperanza, que no hay solución a su vida, a su matrimonio, a sus finanzas, a su familia. Siempre el Señor se aparece. Y llega el Señor, hermanos amados, delante de este hombre. ¿Y qué hace el Señor? Sanar a este hombre que estaba paralítico. Hermanos, te hago una pregunta. Paralítico significa que no puede caminar, significa que no puede trabajar, que no puede hacer porque está paralizado. Sus extremidades superiores o sus extremidades inferiores están paralizadas. ¿Cuánto creyente, cuánto hijo de Dios hoy espiritualmente está paralizado? No trabaja en la obra, no sirve en la obra, no da en la obra, no hace en la obra, no hace la obra del ministerio, hermanos amados. Porque recuérdense que los ministros estamos con el único propósito de edificar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que sucede? No trabaja, no hace, hermano, en la obra del Señor porque está paralítico espiritualmente. Está inmóvil de sus piernas espirituales. No camina, no avanza, está acomodado, hermanos amados. Y entonces llega el Señor Jesucristo y empieza a obrar poderosamente en la vida de este hombre y lo restaura, lo levanta, lo sana. ¿Sabe qué me llama la atención? Que hay 3 milagros en la Biblia, en los evangelios, que exactamente dice la cantidad de tiempo que estas personas estuvieron enfermas. Por ejemplo, hay una mujer que es la mujer del flujo de sangre, que dice la palabra tenía 12 años de estar enferma. 12 años. Mire qué tremendo. Pero también la palabra del Señor nos habla acerca de otra mujer que tenía 18 años porque había sido atada por el enemigo, por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y nos habla también el Señor de este hombre paralítico que tenía 38 años. La mujer de flujo de sangre está hablando de la contaminación, hermanos amados. El flujo de sangre habla de contaminación, que hermano, la iglesia se puede contaminar. Cuando hay una iglesia contaminada, entonces sucede lo otro. Mire esta mujer que estaba encorvada y tenía 18 años viendo para abajo. Tenía, hermano, un problema de encorvada, no podía ver para arriba, no podía ver para el cielo.
Entonces la iglesia que está contaminada, que está con flujo y que no se limpia, el siguiente paso, hermanos amados, es que va a ser una iglesia materialista, con la mirada puesta únicamente en la tierra, con la mirada únicamente puesta en lo material, no en lo celestial. Pablo dijo: vosotros sois hijos del día, no de la noche, hijos de luz, no de las tinieblas. Pues entonces pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y entonces cuando la iglesia de Cristo, hablando de personas, está contaminada, tiene flujo, y entonces tiene este otro problema, hermano, que es materialista, sigue el siguiente problema. ¿Y sabe cuál es el siguiente problema? Se paraliza, ya no camina, ya no trabaja, ya no obra, ya no hace. Hermanos amados, ya no le presta sus manos al Señor para que el Señor las use orando por otros, visitando a otros, consolando a otros, dando para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces estuvo contaminado en su alma, fue materialista y por último se paralizó. Y entonces hay mucho creyente en las bancas, en las sillas de las congregaciones, de las iglesias, que tienen parálisis. No les importa, hermano, qué sucede, qué no sucede, si viene o no viene el Señor. De repente van a la iglesia, oyen el mensaje, agarran su Biblia y se van a su casa y viven así. Pero no están trabajando, no están haciendo en la obra del Señor. No son siervos diligentes, siervas diligentes. Y entonces viene el Señor y en cada uno de estas tres personas que tenían, que la Biblia dice y menciona la cantidad de años que estuvieron enfermas, en las tres el Señor muestra su mano de poder y a los tres sana. Hermanos, sana a la mujer de flujo, sana a la mujer encorvada y la endereza, y le da la sanidad y le quita la parálisis a este hombre que era paralítico. ¿Sabes qué va a suceder en tu vida? Que el Señor va a llegar, hermanos amados, a obrar y va a trabajar poderosamente en tu vida. Y va a ser un milagro poderoso en tu vida. Y el Señor va a cesar esa contaminación en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a enderezar para que veas al cielo y despegues tu mirada de la tierra y la pongas en el cielo. Y el Señor te va a levantar, te va a habilitar para que trabajes y para que trabajes en la obra del Señor. Los pastores, los ministros, hermanos, necesitan de ovejas fuertes, de ovejas que estén dispuestas a trabajar en la obra del Señor. La obra no la hace un hombre, hermano. La obra la hace toda la congregación, toda la iglesia. Por eso el trabajo de los ministros es preparar la palabra del Señor y dar la palabra, dar la instrucción, dar la doctrina, hermanos amados, para que la iglesia haga la obra del ministerio, para que la iglesia vaya y ore por los enfermos, para que la iglesia vaya y, hermanos, liberte a los endemoniados, para que la iglesia vaya y ponga la mano sobre los que están muertos y resuciten espiritualmente, para que la iglesia vaya, hermanos amados, y en medio de esa predicación, esos 5 panes y esos 2 peces se multipliquen y se le dé de comer a todas aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. La iglesia, hermano, necesita estar levantada. La iglesia necesita estar en acción, trabajando en la obra del Señor. Cuarto milagro: desatados el asna y el pollino. Por favor, acompáñeme. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la iglesia, a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Mire, ¿sabe cuál es la orden del Señor para sus discípulos? Desaten al asna y al pollino y tráiganmelos. ¿Sabe usted, hermanos amados, que aquí hay una figura preciosa? El asna, figura de los padres; el pollino, figura de los hijos. Hermanos amados, primero tenemos que ser desatados los padres para que también los hijos sean desatados. Hermanos amados, nosotros necesitamos ser liberados de nuestra alma para que también nuestros hijos sean liberados. Si no, hermano, se va a repetir muchas veces esas ataduras ancestrales, esas maldiciones generacionales.
Si en nosotros no se corta eso por obra del Espíritu Santo, por liberación, por sanidad del alma, entonces estamos nosotros atados, hermanos amados, y también nuestros hijos van a estar atados. Necesitamos nosotros ser desatados. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hizo Abraham cuando tuvo hambre? Agarró a Sara y descendió a Egipto. Óigalo bien, descendió a Egipto. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermanos amados? Que lo mismo le sucedió a su hijo Isaac. Hay ataduras, hermanos, generacionales que nosotros traemos y no nos damos cuenta. Y aquí yo sí quiero reflexionar rápidamente y decirle, esposo, padre de familia, cabeza de hogar, reflexionemos por un momento a la luz de la palabra. ¿Qué cosas estamos repitiendo nosotros como esposos, como padres de familia, como compañeros de hogar, que vimos en nuestro padre, en nuestra cabeza de hogar? ¿Qué cosas repetimos? Y le aseguro que habrán cosas feas que muchas veces nosotros repetimos. De repente nuestro padre tuvo un temperamento fuerte y a veces nosotros repetimos ese temperamento fuerte con nuestros hijos. De repente, hermano, y se lo digo a la madre, a la esposa de hogar, a la compañera de hogar, de repente le han dicho a usted, es que usted se parece, es igual que su mamá o es igual que su papá, porque el mismo temperamento de su papá usted lo tiene. ¿No cree usted que esa es una atadura? ¿No cree usted que esa es una amarra? ¿No cree usted que esa es una ligadura? De repente nuestro papá o nuestra mamá fue incrédulo y nosotros somos muy incrédulos. De repente nuestro papá, nuestra mamá decía hasta no ver, no creer, y nosotros somos iguales. Porque fuimos enseñados en una casa. Porque de una otra forma nos influyeron las decisiones de nuestros padres, acertadas o no acertadas. Y entonces ahora traemos eso a nuestra casa. Porque usted de repente fue corregido de una manera y yo corregido de una manera. Y de repente queremos aplicar esa misma corrección. Y muchas veces sale a luz eso. Entonces, ¿qué dice el Señor? En Jerusalén yo desaté el asna y el pollino. Voy a desatar a los padres y voy a desatar a los hijos. ¿Sabe cómo se llama eso? La operación de la liberación. Porque ahí estaba atada el asna y atado el pollino en una casa, me imagino, en una cerca. Pero Jesús da la orden, entren y van a encontrar a un asna y a un pollino, desátenlos y tráiganmelos. Yo me imagino, hermano, que ese pollino fue donde el Señor se subió y entró a Jerusalén, en la entrada triunfal a Jerusalén. Óigalo bien, ese pollino somos nosotros, que necesitamos ser gobernados por Cristo. Necesitamos ser guiados por Cristo. Necesitamos ser restaurados por Cristo. Hoy en día, hermano, mire lo que sucede: violencia intrafamiliar. Hoy en día en hogares de cristianos, no estoy hablando del mundo, en hogares de cristianos, falta de comunicación, falta de comprensión, falta de amor. Hoy en día, hermano, que estamos en esta cuarentena, cuántas cosas han aflorado en los hogares. Falta de unidad, falta de comunicación. Hermano, perdone si usted me dice, no, yo estoy viviendo en paz, pastor. Mire, una paz, pero y una bendición. Le creo una parte, la otra no. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, teníamos una rutina de vida, trabajando en el negocio, y ahora nos mandaron a convivir 24 horas. Es donde tiene que aflorar la comunicación, el amor, el respeto, el saber escuchar, el saber entender, el bajarle, hermano, a las emociones, el sacar y decir, llamar a nuestros hijos, oremos, perdóname porque actué mal como padre, como madre. El Señor conoce, por supuesto, porque el Señor conoce tu hogar y el Señor conoce mi hogar. Y si alguien está interesado en visitar los hogares y las familias, es el Señor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, si algo el Señor está interesado es en visitar, en levantar, en restaurar, en ministrar los hogares y las familias. Que levante la mano el que tenga el matrimonio perfecto, la familia perfecta, a los hijos perfectos, al esposo o a la esposa perfecta. Nadie, hermano, en esta tierra ni debajo de la tierra, nadie tiene el hogar perfecto. Siempre hay imperfecciones en nuestra alma, pero con amor y con unidad. Y si permitimos que el Señor liberte nuestras almas, liberte nuestros corazones,
vamos a ser totalmente diferentes. Vamos a ser diferentes. La esposa va a ser diferente, el esposo diferente, los hijos diferentes, pero si permitimos que el Señor liberte nuestras vidas. Quinto suceso o milagro. En Jerusalén reciben la promesa del Padre. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Versículo 33. Lucas 24, 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Óigalo bien, desde su vida se tiene que iniciar el verdadero arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermanos amados, nosotros tenemos una gran necesidad, y se lo voy a decir de esta manera: todos los días tenemos que arrepentirnos, porque todos los días, lamentablemente, porque aún mora en nosotros, hermanos amados, la genética adámica caída, todos los días pecamos delante del Señor. El hombre que dice o la mujer que dice que no peca, el tal hace mentiroso a Dios. Hermanos amados, perdone, todos los días pecamos delante del Señor, todos los días pecamos. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos amados? Arrepentimiento genuino. ¿Sabe que para que venga esa promesa y esa bendición de tiempos de refrigerio, es necesario que haya un verdadero arrepentimiento? Arrepentimiento de corazón, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, no remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de caminar, cambiar la forma de hablar, cambiar la forma de actuar. Ese es el verdadero arrepentimiento, un metanoia en nuestros corazones, un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, hermano. Entonces vamos a cambiar nuestra forma de ser, de caminar, de hablar, de actuar, de pensar, porque hay un arrepentimiento genuino. Y entonces van a venir tiempos de refrigerio a tu vida y a mi vida. ¿Qué tan importante es, hermanos? Y ahora, versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Oiga, entonces quiere decir que, hermanos, en Jerusalén, los discípulos reciben la promesa del Padre. Les voy a enviar la promesa del Padre. Pero ya en Juan capítulo 17 el Señor les había hablado de la promesa del Espíritu. Y los discípulos sabían que era la promesa del Padre, dada por Jesús. Es necesario que yo me vaya, pero mi Padre os enviará al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia, y os recordará todo lo que mi Padre ha hablado. Entonces, hermanos amados, esa promesa era un regalo para ellos, era una bendición. Y en Jerusalén el Señor les da la promesa. Van a ser testigos y van a predicar arrepentimiento y perdón de pecados desde Jerusalén. Pero también les voy a dar la promesa del Padre. Y dice: sobre vosotros estas cosas, he aquí os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí sucedieron dos cosas. Jesús ofrece una promesa, la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Se va el Hijo y viene el Espíritu Santo.
Y entonces en Hechos capítulo 1 se cumple la promesa. Hechos capítulo 1 se cumple la promesa. Que fueron investidos de poder. ¿Dónde? En Jerusalén. No se movieron. ¿Sabe qué me llama la atención, hermanos? Que hoy en día es necesario que nosotros como hijos de Dios aprendamos a escuchar instrucciones. Iglesia, pueblo bendito del Señor, pueblo amado, ovejas preciosas y lindas, aprendamos a escuchar instrucciones de parte del Señor. Por eso hoy tenemos que tener circuncidados nuestros oídos espirituales, para poder escuchar la instrucción del Señor y para poder escuchar la instrucción de su palabra en nuestras vidas. Dice la palabra que Jesús se apareció como a 500 y les da una misma instrucción: esperen la promesa del Padre en el aposento. Esperen la promesa. Hermanos amados, de esos 500, 380 se van. No aprendieron a escuchar la instrucción del Señor y a ponerla en práctica. Se da cuenta que Dios no es de multitudes, siempre es de remanentes. De 500 se quedó un remanente, 120. Y el resto se va y se quedan 120. 7 días, hermanos, 7 días. Jesús se aparece por 40 días, con pruebas indubitables a todos, a sus discípulos y a más de 500 personas, por 40 días. Óigalo bien. Más 3 días de resurrección, que estuvo en lo profundo de la tierra después de su muerte. En lo profundo de la tierra, como la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, 43 días. Hermanos amados, ellos no sabían cuántos días, pero había una instrucción: esperen la promesa del Padre en el aposento. Y solo 120 fueron obedientes a la instrucción. Y hermano, esos 120 fueron investidos de poder y recibieron la promesa del Padre. Esos 120 discípulos que aprendieron a escuchar la voz del Señor y a obedecer la voz del Señor. Qué tan importante es que aprendamos a ser pacientes. A veces, por no ser pacientes, hermanos, metemos las extremidades. A veces, por no ser pacientes, cometemos grandes errores garrafales en nuestra vida. Aprendamos a ser pacientes y aprendamos a esperar en el Señor. Pastores, que yo me voy de la iglesia porque el Señor no me contesta. El Señor no cambia a mi esposo, entonces yo me voy. Hermana, espérese, espere el tiempo del Señor. Todo en el tiempo del Señor es bueno en gran manera. Pastor, yo me voy de la iglesia porque le he estado clamando a Dios por un nuevo trabajo y el Señor no me lo da. Me voy de la iglesia. Espere la bendición del Señor en el tiempo perfecto de Dios. El Señor conoce tu necesidad y Dios obrará poderosamente, pero espera el tiempo de Dios, hermano amado. Aprende o aprendamos a ser pacientes en el Señor. Y entonces fueron investidos de poder. Solo a 120. A los 7 días después de su resurrección, hermano amado, y de que Él se fue y su ascenso, hermano, 7 días después viene la manifestación y la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1. Versículo 4, y estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eran 7 días para recibir la investidura y la llenura del Espíritu Santo. Por último, el que no se deja cubrir es casa desierta. Esta es una palabra que la encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 37. Palabra de sentencia para Jerusalén de parte del Señor. Mateo capítulo 23, versículo 37. En Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted sabe que hay
las alas del águila, la cobertura del Padre, las alas del Hijo, la cobertura, hermano, las alas del Hijo, que son las alas de la gallina, la cobertura del Hijo, y las alas de la paloma, la cobertura del Espíritu Santo. Pero también hay 5 alas ministeriales, viéndose las alas del águila, el apóstol, las alas de la gallina, el profeta, las alas de la paloma, el evangelista, las alas del halcón, del pastor, y las alas del avestruz, el maestro. Hermanos amados, 5 coberturas, 3 coberturas, la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu sobre su vida, sobre mi vida. La esposa necesita una cobertura, su esposo. Ay, pastor, porque usted no vive con él, pero si usted viviera con este hombre, pastor, ni se imagina cómo es mi esposo. En la iglesia con usted es amoroso, pastor. En la iglesia es dadivoso. En la iglesia, ay, que mire tan lindo. Pero en la casa es todo lo contrario. No es amoroso, es tacaño. Solo problemas y batallas y luchas y mal temperamento. Hermanos amados, la esposa necesita la cobertura del esposo. Los hijos, oh pastor, que usted supiera cómo es mi papá, cómo es mi mamá. Hijo, te quiero decir algo, no hay padres perfectos. Padres, les quiero decir algo, no hay hijos perfectos. En medio de las imperfecciones de los padres o en medio de las imperfecciones de los hijos, tenemos que aprender a amarnos unos a otros y a soportarnos los unos con los otros. Hijo, siempre vas a ver defectos en tus padres. Padre, siempre vas a ver defectos en tus hijos. Pero nos han llamado para amar y para bendecir. Hijo, óyelo bien. No señales, no condenes, no juzgues a tus padres por los errores que han cometido o por los errores que vayamos a cometer mañana. No los juzgues. Al contrario, dale gracias al Señor porque tienes padres. Padres, no juzguemos a nuestros hijos por los errores que han cometido o por los errores que cometerán mañana. Al contrario, amémoslos y cubrámoslos y bendigámosles y ayudémoslos para salir adelante. Mire qué tan interesante es esto. Pero es necesario que los hijos sepan que tienen la cobertura de los padres. Los padres somos una cobertura para los hijos. Ovejas lindas y preciosas. El ministro, el pastor que le cubre, el profeta o el evangelista o el maestro que le cubre, es el ministro y está a cargo de la congregación. Es el ministro que le cubre. Entonces el pastor, hermano amado, el ministro es su cobertura. Pastores, tenemos una cobertura apostólica. Él es nuestra cobertura apostólica y estamos bajo esa cobertura. Hermano amado, dice la palabra que sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto otro alto, y sobre ese alto otro más alto. Así el Señor lo ha establecido. Pero cuando nosotros decimos, yo no quiero ese pastor, yo no quiero ese apóstol, yo no quiero a ese padre, yo no quiero a ese esposo, cuidado, cuidado, porque puedes ser casa desierta. Y sabe usted que el desierto es el hábitat de los espíritus inmundos. El desierto es el hábitat de los demonios. Cuidado. Hermanos amados, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Jesús estaba siendo llevado al campo de Satanás, el desierto. Y ahí fue tentado en ese campo. Y Jesús venció con el escrito está. Cuidado, hermana, cuidado, oveja, cuidado, ministro, cuidado, hijo. Si tú no te dejas cubrir, necesitamos la cobertura, porque la cobertura significa que vamos a estar arropados. Pero si no tenemos la cobertura, seremos llamados casa desierta. Hermanos amados, lo que sucedió en Jerusalén física, estos 7 eventos, estos 7 sucesos, estos milagros, ha sucedido y está sucediendo en tu vida y en mi vida. Y el Señor trae restauración y nos enseña a través de estos 7 acontecimientos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. No nos salgamos de la cobertura del Señor, no nos salgamos de la cobertura ministerial. Esposa, mantente con tu esposo, aunque él tenga errores. No estás llamada para juzgar a tu esposo, sino para cubrir y para bendecir a tu esposo. Hijos, pastor, yo me voy a trabajo y me voy de soltero a rentar un apartamento y a vivir en ese apartamento. Ya no aguanto a mis padres. No te salgas hasta que sea para irte a casar ya y que formes un hogar. Muchos jóvenes se han ido de sus casas
a vivir solteros, porque dicen, no, pastor, ahorita la vida está así, a los 20 te compras o rentas un apartamento y te vas a vivir para aprender a hacer vida. Y después esos apartamentos terminan siendo antros, hermanos amados, de pecado. Mucho cuidado, joven. Necesitas la cobertura de un padre que va a querer siempre lo mejor para tu vida. Te invito, hermano, a que cierres tus ojos y tomes a tu familia. Yo quiero orar por tu vida, y que esta palabra ministre tu corazón, ministre tu vida, y que lo que Jesús hizo en Jerusalén de seguro lo está haciendo, y lo está haciendo en mi vida. En estos acontecimientos, hermano, no hay un orden. Dios está obrando, Dios está trabajando poderosamente en tu vida y en mi vida, en tu familia, en mi familia, en tu matrimonio, en mi matrimonio, porque Dios está perfeccionando su obra en nuestras vidas. Padre, gracias esta hermosa noche por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por tu pueblo, Señor. Un pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Señor, yo sé que tú has enviado la palabra y es tu Espíritu que la acomoda en cada corazón. Espíritu Santo, sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas. Y que sabemos que lo que sucedió en Jerusalén, ahora nosotros que somos de Jerusalén espiritual, Señor, tú estás trabajando poderosamente en nuestras vidas para beneficio nuestro, para que, Señor, podamos servir a trabajar en tu obra, para que podamos ser trompetas del cielo, llevando el mensaje de salvación. Y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente con nuestro testimonio, Señor, con nuestro testimonio, con nuestro caminar, con nuestro actuar, y luego en Jerusalén, en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta los confines de la tierra, pero primeramente en Jerusalén, en nuestras vidas, Señor. Envía tu palabra, Padre, poderosamente, suple cada necesidad. En el nombre de Jesús oramos por el pueblo que está con quebrantos de salud, por el pueblo que tiene una necesidad, Señor, física, económica, espiritual, en su alma. Obra tú poderosamente y pon tú el bálsamo fresco, Padre bendito. Oramos por Andrés, Señor, Andrés Ortiz, que tu mano poderosa se mueva en ese lugar donde él está, Señor. Envía tu consuelo, tu aliento, tu fortaleza a ese niño, Padre precioso. Guárdalo y cúbrelo con tu sangre preciosa. Y bendice las ofrendas que mis hermanos están apartando, Señor, para tu obra. Bendice a los hermanos que diezman, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu pueblo, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios te bendiga, bendiga tu familia, tu vida, y sigamos adelante. En este momento tengo entendido que mi hermano Eric se va a conectar para poder ministrar la adoración al Señor, para que no nos perdamos este momento de adoración al Señor. Bendiciones, hermano.